Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Como saben, estamos tratando de aprender de la vida de Manasés, el peor rey de Israel, pero paradójicamente el hombre que hizo los cambios más dramáticos en su vida y en la vida de una nación completa. Lamentablemente, como hemos aprendido en las últimas semanas, de sus 55 años de reinado, más 22 de edad, de sus 77 años, solo unos 5 o 6 años fueron verdaderamente buenos. Todo lo demás fue una pérdida completa. Y hemos venido avanzando en qué necesitamos. Y este domingo quiero compartirles algo más que se necesita para experimentar un avivamiento verdadero. No voy a poder repetir todo lo que ya aprendimos, pero hermanos, esta mañana no hay avivamiento sin un renacer de nuestra devoción personal. No estoy hablando del tiempo devocional que todos tenemos, hablamos de devoción. Y todo lo que ha pasado esta mañana tiene un significado espiritual muy fuerte, que hace que espiritualmente crezcamos muchísimo y que cambie totalmente nuestra percepción del Señor, de cómo actúa, qué espera Él de nosotros. Y yo quiero dedicar unos minutos, hasta donde podamos llegar, unos minutos para esto. El Señor Jesucristo dijo palabras como las siguientes. Él dijo: la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esta mañana vamos a ir por este camino de la devoción, y sé que tiene mucho que ver todo lo que ha pasado, porque devoción es una palabra que hasta el sistema mundial la define bastante correctamente. La define como fervor, veneración, inclinación, afección especial, amor. Todas estas palabras son sinónimas o frases sinónimas de esta palabra tan linda que es devoción. Devoción es una palabra hermosa y aunque la definición de diccionario es linda, es buena, me encanta a mí, pero una cosa es cierta: este sistema en el que vivimos está proponiendo cualquier cantidad de altares que está reorientando o perdiendo la actitud correcta de un adorador en espíritu y en verdad. Nuestro Dios y Padre esto lo anhela. Cuando está en este discurso a sus discípulos acerca de dónde adorar, si en el monte en Samaria o en Jerusalén, en el templo, la palabra de Él es: el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores Él se glorifica. De tal manera que no podemos hablar solamente de elementos cúlticos, sino de momentos como estos que acabamos de tener, estos periodos de la vida en donde cada instante del día se vuelve una declaración de nuestra devoción al Padre. La razón por la que oramos, la razón por la que decimos primero Dios, es porque confiamos plenamente en Él, porque le amamos, porque estamos rendidos totalmente a Él. Y de hecho, la palabra bíblica que se usa para adorar o para devoción es esta que aparece ahí en la pantalla: proscaneo. No se preocupe, ¿verdad? No se preocupe por recordar esta palabra, pero significa actitud y actos de reverencia completa, rendir el debido culto. Y yo bendigo al Señor que mi relación personal con Cristo no está sostenida solamente por el culto formal y litúrgico. Lindo, me encanta el domingo, me encanta porque no solo aprendo del Padre, no solo porque le expreso todo lo que le quiero expresar en las alabanzas, que la alabanza es una parte de una vida de adoración, sino porque también puedo experimentar el amor de mis hermanos, y todo eso se llama adoración. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento significa inclinarse, postrarse, bajar la cabeza, adorar. Manasés perdió por completo la vista de esto. Muchos años de su vida él fue por otro camino, pero en medio de su gran aflicción él se vuelve, paradójicamente, después de haber sido el peor idólatra de todos los reyes que pudo haber habido, se vuelve un adorador de nuestro Señor. El proceso de cambio de
devoción o de perdición a devoción, de adorar a otras deidades y adorar al Dios verdadero. Lo percibimos en el versículo 14 del capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Manasés, en medio de la aflicción, oró a Jehová, el Dios de sus padres. Y ahí comienza todo el cambio de la devoción. Por eso esta mañana, a lo mejor para muchos de los que estamos acá o personas que nos visitan, quiero decirles que esta es la vida normal de un adorador, de una persona que tiene una devoción por Dios su Padre, por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, y llena nuestro corazón de tal manera que no hay ningún problema en postrarnos. Es una costumbre cotidiana, es un andar de cada día. Así que Manasés nos modela precisamente este quinto factor para poder entrar en un periodo de avivamiento que, como les hemos hecho saber, percibimos que Auditorio Cristiano está en un periodo muy particular, que yo llevo años sin ver algo como lo que está pasando en la vida de la gran mayoría de ustedes. Pero el otro factor, que es el que vamos a hablar esta mañana en los minutos que pueda hablar, es que tenemos que desarrollar una actitud de devoción genuina. Ahora nos hemos volcado en un acto de oración y adoración al Señor por dos personas muy amadas nuestras, pero esta es la vida, hermanos. Todas las semanas, casi le diría todos los días, tenemos una llamada, tenemos un WhatsApp, tenemos cualquier forma de comunicación, comunicándonos cosas muy buenas y cosas muy dolorosas, para las que a veces los pastores ni siquiera tenemos la palabra humana más adecuada, y lo único que alcanzamos a hacer es empezar a orar, a interceder, a tener esa devoción o confianza completa y rendida también completamente a nuestro Dios y Padre. De eso se trata. Y mi propuesta esta mañana es que, teniendo toda la ilustración que hemos tenido, que podamos desarrollar, mejorar, ampliar, potenciar, busque el verbo que más le convenga, iniciar, ¿por qué no? Iniciar una vida verdaderamente devota. Para el caso de Manasés se marca perfectamente, como decía el domingo pasado, en un antes y un después. Después de ese momento de quebrantamiento, Manasés se vuelve un adorador de Dios. Y voy a tratar de describir algunos detalles. Voy a leer una porción pequeña en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Y a partir del versículo 16 vamos a ver algunos de estos detalles. Dice la Biblia de la siguiente manera. Reparó, después de todo lo que usted ya conoce, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Y mire esto, hermanos, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, de ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Pueden sentarse, hermanos, muchísimas gracias. Rápidamente, la devoción perdida de Manasés. En algún punto se perdió la devoción de él, en algún punto se perdió. Fueron larguísimos años. El otro domingo voy a compartir algunos detalles de esto, pero en una sola lámina usted puede verlo. Ojalá que estén bien marcados. No sé, no están bien marcadas. Yo marco de otro color lo que quiero que se resalte, pero solo le menciono algunas frases que deben estar ahí. Reconstruyó los altares que su padre Ezequías había derribado, edificó otros altares, edificó columnas a imágenes, se postró delante de todos los astros del cielo, edificó también altares en la casa de Jehová, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó a sus hijos por fuego, observaba los tiempos, miraba en agüeros, adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. La adoración, la devoción de Manasés se había perdido
perdido por completo. A veces cuando uno va leyendo la historia de estos hombres, se percata de algunos detalles como, imagínese usted el lugar santísimo del templo, al cual ni siquiera el sumo sacerdote tenía permiso de entrar todos los días, sino una sola vez al año, en el día de la expiación. El sumo sacerdote de Israel podía entrar a ese sector del templo. Pues bien, en las reformas de Manasés mandó a quitar todo lo que había ahí, y allí metió una imagen de Baal, el dios falso, demoníaco, de moda en aquella época. Hizo imágenes de acera, columnas, dicen las versiones. Hermanos, esto es horrible y lo voy a decir con todo el cuidado que pueda, pero se llaman columnas fálicas. Columnas fálicas. Lo más parecido a esto son los obeliscos. Columnas fálicas para adorar a esta deidad de la fertilidad, del sexo y todo lo demás, llamada Acera, y lo hizo en el otro atrio. Es decir, convirtió el templo que debía ser de la devoción de toda una nación, él lo convirtió en un centro bastante perdido, el centro de la perdición mayor de todo Judá, construyendo todas estas cosas. Después que alguien ha dado pasos como esto, quemar a sus hijos no era más que la continuación de la pérdida de su devoción. Y no a uno, a varios hijos, no solamente a uno. Los quemó delante de Baal también y de otras deidades como Moloc y otras deidades de aquella época. Además, se volvió un adorador de los astros. Ahí andaba detrás de qué dicen los astros, cómo están alineados los planetas. Ahí andaba siguiendo el famoso, ¿cómo se llama? El que, zodíaco, ¿verdad? Que es una religión muy perversa de la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Ahí andaba viendo, ¿verdad? A mí me da un poco de tristeza esto, y ojalá que sea por ignorancia, pero en algunos sectores, y no solamente estoy hablando en general de las religiones, a veces en lugares evangélicos me da tristeza ver a un niño con un asuntito de coral o una cintita roja acá para que le proteja de los malos espíritus. Bien, noticia, eso lo hacía Manasés y todo su pueblo. Es que esto es para protegerlo, es para que no le hagan ojo, es para que no le hagan soplo, es para que no tenga pujo. Y ahí van de bebitos, lo van insinuando para estas cosas, ¿verdad? Y si usted tiene uno de estos, quíteselo, ¿verdad? Porque realmente no es más que superstición y idolatría. Resulta que un asuntito de coral, que además destruye el medio ambiente por estarlo fabricando, ahora resulta que se confía más en eso que en el Dios Todopoderoso y Altísimo, en quien este hombre había perdido totalmente la devoción. No sé, es como que dijéramos, vamos a levantar un altar especial para orar, porque solo ahí se va a poder orar por Gustavo y por la Fabi y por otro modo, el altar de la intercesión. Hermanos, no, en realidad eso fue lo que hizo perder su devoción a un hombre como aquel. No solamente eso, es que consultaba a divinos, dependía de los agoreros que le dieran palabra de adivinación. Adivinación, no estoy hablando de profecía, estoy hablando de adivinación. Dios me ha dicho. Tenemos un amigo en común con muchos de ustedes, ¿verdad? Don Alfonso Chacón, ¿verdad? Y como él contaba sus historias maravillosas, dice que él tenía su negocio de venta de repuestos en la 29 calle Poniente, y de repente aparecían algunos creyentes supuestamente y le llegaban a decir a don Alfonso: Dios me ha dicho que usted hoy me va a dar una ofrenda de tal cantidad. Y entonces don Alfonso Chacón, que es un crack para dar respuestas espirituales y a la vez punzante, le decía: qué raro, porque yo hablé con Dios hoy en la mañana y a mí no me dijo nada, ¿verdad? A mí no me dijo nada. Pues esos adivinadores, vendedores de sanidad, ¿verdad? Vendedores de un montón de milagros que no están en sus manos hacer, pero que se le meten en la mente a la gente y la gente va a consultar estas cosas. Yo tengo recuerdos horrorosos de mi niñez. Pocos recuerdos tengo tan claros. Pero hermanos, me llevaron a un centro espiritista en Ciudad Delgado. Yo recuerdo la casa, yo habría tenido unos 5 o 6 años. Yo recuerdo la casa, yo recuerdo lo que había en las mesas. No recuerdo a la persona, pero era algo tan extraño. Yo estaba chiquito, hermanos. Claro, a mi mamá nadie le enseñó esto.
Pero eso es consultar agoreros. El hermano, y se ponen hermanos, el hermano sanador, el hermano curador, el hermano no sé, bueno, curador es otra cosa, ¿verdad? El hermano tiene un poder y te va a dar unas hierbas, ¿verdad? Y te va a pasar un huevo de gallina por todo el cuerpo, ¿verdad? Y el huevo se va a poner choro, ¿verdad? Y la gente va detrás de esto. Pues diga esto que a usted a lo mejor le parezca ridículo, es muy satánico, y toda la nación, que es lo peor de toda la historia, no solo Manasés perdió su devoción, sino que la perdió totalmente toda la nación, de tal manera que aún en la reforma de Manasés decían: sí, pero a mí me gusta ir a adorar a los lugares altos, a Dios, ¿verdad? A Dios nuestro Padre, a Jehová el Señor, pero ahí es que bien chivo ese lugar de adoración que hizo Manasés, en los lugares altos, en los árboles frondosos que eran símbolos también de estas deidades. Manasés perdió completamente su devoción, la perdió totalmente. Hay dos razones por las que yo creo que la perdió. Voy bien rápido, hermanos. Uno fue la enorme presión externa que él recibió, muchísimo. No voy a leer los textos, pero en el segundo libro de los Reyes dice de la siguiente manera, capítulo 21, versículo 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire esta frase, a mí me reventó el cerebro esta frase, porque dice: conforme a las abominaciones de las naciones. La presión externa de él fue muy fuerte, como hizo Acab. Acab ni siquiera había sido rey de Judá. Acab había sido rey de Israel, las 10 tribus del norte. Acab fue lo peor de las 10 tribus del norte. Y Acab hizo unas cosas horribles, hermano. Se casó con una mujer que no era judía, que era de una de las tribus estas, metió ídolos, hizo exactamente lo mismo que posteriormente hizo Manasés, imitando no a su papá Ezequías, imitando a Acab. Y había mucha presión porque era lo de moda. Ahora déjeme decir esto: ya las 10 tribus del norte habían sido llevadas y extraviadas por los asirios, pero la influencia espiritual de aquella nación perversa literalmente hizo una copia exacta en el reino de Judá, dirigido por Manasés. Este hizo lo malo, así dice, la imitación de la maldad de él, hizo lo malo más que todos los que reinaron. Tomó por mujer a Jezabel. Jezabel es una ilustración de la obra de Satanás. No es que todas las mujeres son Jezabel, ¿verdad? Pero yo a una hija no conozco a ninguna Jezabel hasta estas alturas de mi vida, como no conozco ningún Judas en castellano. En inglés por ahí de repente puede ser que haya alguno, pero tal vez referido a Judá, no a Judas Iscariote. Pero Jezabel, hasta es un dicho entre los evangélicos: ahí nos apareció una Jezabel ahí en la iglesia, ¿verdad? Perversa, malvada, ¿verdad? Hipócrita y todo lo que usted quiera. Sirvió a Baal, lo adoró, hizo altar a Baal, hizo imagen de acera, exactamente lo mismo como 200 años antes. La presión externa es muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. Hijos chiquitos y mayores, pero que ya están caminando por su propia devoción personal. Créame, el sistema dirigido por Satanás ha plantado demasiados altares a los que el corazón de la juventud está yendo desbocada. Desbocada. Estuvimos en Ciudad de Puebla, en México, hace algunos años. Hicimos un recorrido por las no sé cuántas iglesias, y en Cholula 365 templos españoles en aquel lugar. Y cada templo con particularidades muy, muy especiales. Yo soy bien metido, hermano. Yo entro, vemos arquitectura, vemos detalles, trato de buscar cosas, ¿verdad? Pero lo que más me golpeó en parte de ese viaje fue haber ido a un pueblo que se llama San Juan Chamula, en Chiapas. En el templo, en el centro de la ciudad, estaban ministrando chamanes a unos bebés. Y las imágenes que hay en los templos, que eran unos cuadros bastante oscuros, creo que por el humo de las velas, tenían una serie de íconos que eran propios de la cultura maya de la zona. Lo mismo en Chichicastenango, Guatemala. Pero en esa ocasión estaba el chamán, estaba una mujer
y dos niños, o tres niños, uno grandecito, uno como de 3 años y un bebé en sus brazos. Y el chamán levantaba una botella de licor, una pacha de licor, y la regaba al aire, pero lo que nos impresionó en el momento es que comenzó a darle a cada uno de los niños cucharadas de licor. Cachaza, lo peor de lo peor, guarón, lo más barato que usted puede imaginar, la trenzuda, 3 Puentes, todos esos asuntos que venden por aquí en todo el país, ¿verdad? Si usted ve una botella de guaro de 3 Puentes, ahí detrás dice, le cura todo, le cura la bronquitis, el dolor de estómago, el baile de San Vito, todo cura eso, ¿verdad? Todo lo cura. Y si no me cree, ya le iba a decir, vaya y compre uno y lea, la verdad, pero mejor ahí averigüe de otro modo. ¿Por qué? Porque era la manera de inducir a estas 3 criaturitas a una cultura mezclada entre adoración en un templo supuestamente cristianizado versus las deidades de aquel momento. Pues hermanos amados, esta es la cosa que hizo Manasés. Obligó de una manera sutil y no tan sutil a que la gente perdiera completamente y se volvió a una presión externa primero sobre él y luego sobre toda la nación, cómo iba a ser la adoración en aquella época. Nuestros niños no están corriendo a las historias bíblicas ni a la narración hecha por sus padres o abuelos, están corriendo a pantallas de juegos, hermanos, y usted ni siquiera sabe qué es lo que están jugando en ese lugar. No nos damos cuenta que están adorando el factor muerte, porque hay que competir a ver quién mata más aliens o quién mata más zombies, aprendiendo cultura de muerte y haciendo multimillonarios a saber a cuántos más. Y el corazón de nuestra niñez, nuestra juventud y de muchos adultos se está adorando en otro lugar por una sencilla razón: dejaron de tener su tiempo de devoción exclusivo para su Dios y Padre. Y si hay tiempo para que los niños jueguen con todo esto, pero no hay tiempo para sentarlos al regazo y contarles 2, 3 historias breves de la obra de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Yo se lo anticipo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero le garantizo que estas generaciones van a ser altamente idólatras y sin devoción para el Dios verdadero en los próximos y cortos años. Ni sueñe que vamos a tener generaciones devotas al Dios Altísimo, a menos que hagamos algunos cambios importantes como los hizo Manasés. El sistema está ejerciendo una gran presión, pero además de la gran presión del sistema, debo decir que el otro problema que tuvo Manasés no solo fue que esto heredó del sistema acábico de Acab. No es solamente eso, es que hubo otro problema: el desapego a la instrucción y modelaje parental. Parental quiero decir de sus padres. Tuvo buen papá, buena mamá. Primero yo pensé que la mamá de él era amonita, pero no era amonita. Era una mujer del norte de Judá, posiblemente de una de las tribus de Israel. Ella era la mamá de Manasés y el papá buenísimo, Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá. Pero el cipote, el chico, no aprendió de él. Hubo un total desapego a esto. No tengo tiempo para leer todo, pero de Manasés se pone muy poquito en el libro de Isaías. Hay una relación de la obra de Ezequías. Y en cuanto a Manasés, en el mismo texto de 2 de Crónicas 33 dice: reedificó los lugares altos que Ezequías, su papá, había derribado. La devoción de su papá y de su mamá no se reprodujo, no la quiso reproducir. Hay 2 maneras de interpretar el origen de Manasés. Una es que él ya tenía 12 años cuando su papá se enfermó. Ezequías se enfermó, lloró y le pidió a Dios más vida. Dios le dio 15 años. La mayoría dicen que ya para entonces tenía 12 años Manasés y comenzó a cogobernar con su papá. Otros intérpretes dicen que en esos 15 años extra que le pidió Ezequías a Dios y Dios se los concedió por medio del profeta Isaías, en esos 15 nació Manasés, porque tenía 12 cuando empezó a gobernar. Yo más creo en la corregencia en algún momento,
Pero lo que vivió con su papá fueron los mejores años de su papá, pero el bicho no aprendió nada, perdón Linda, el chico no aprendió nada. Lo rechazó absolutamente, lo rechazó completamente. Y yo quiero decirles esto, hermanos, con dolor en el corazón, pero padres devotos no generan naturalmente hijos consagrados a Dios. Padres devotos como Ezequías. Por lo tanto, ni soñemos que heredamos naturalmente nuestra espiritualidad a los chicos. Más bien, como dice Proverbios, el corazón del joven siempre piensa para el mal, mas la vara de la corrección lo va a mantener enderezado. Pero no es extraño, buenos padres espirituales, siervos de Dios Altísimo, hijos perversos, que no le extrañe, porque la relación con Dios termina siendo un asunto personal. Pero peor aún, ahora imagínese, si alguien fue buen padre, buena madre, y que eso no le garantiza absolutamente que las generaciones van a ser todas buenas. Imagínese, si ya puedo decir eso, ahora imagínese padres que ni siquiera modelan espiritualidad alguna a sus hijos. ¿Y qué van a cosechar pues? Hay milagros en medio de todo eso. Algunos de nosotros, yo soy la primera generación de creyentes en mi familia. Es un milagro, hermanos. Esta no es la línea histórica trazada para mí. La línea histórica trazada para mí debió haber sido otra completamente diferente. Yo les quiero decir, hermanos, que el avivamiento no se transmite genéticamente. Hermanos, líderes, maestros, todos los que tenemos influencia sobre nuestros hijos, hagamos hasta lo imposible para generar una genuina devoción en el corazón de los que están bajo nuestra responsabilidad, sabiendo que aún haciendo lo mejor con ellos van a estar expuestos a apartarse del Señor. Pero por favor no decir, como Germán dijo que nada garantiza nada, y que vean esto, hay que vivan como vivan. No, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos. Pues Manasés tampoco tuvo apego a la instrucción ni al modelaje de su papá. No tuvo apego a eso. No entiendo por qué. Tal vez José, cuando prediques las generaciones sí importan dentro de 2 miércoles, tal vez ahí podemos tener alguna información adicional de varias generaciones. Así que hermanos, pues así se pierde la devoción. En Manasés se perdió totalmente. No había nada, absolutamente nada, hermanos. Al contrario, se fue totalmente para otro lado. En lugar de orar y clamar al Dios vivo, levantaba imágenes de cualquier cosa. Su corazón estaba puesto en otro lado. En lugar de vivir una vida llena de rectitud y de justicia, que es la palabra clave para los reyes de Israel, llenó de sangre las calles de Jerusalén. En lugar de consultar a través del sistema religioso de la época, de los levitas, de los sacerdotes, de todo el sistema hermoso que tenía diseñado la nación de Israel y ahora solo Judá, en lugar de ir por ese camino, consultaba agoreros, consultaba adivinadores, seguía los astros. Le dio, como dice Romanos, le dio más gloria a lo creado que al creador. En lugar de ser un hombre agradecido con Dios por la provisión permanente de Dios, se dedicó a adorar a la provisión que él tenía, porque fue un reino rico, no fue un reino pobre, y fue un reino en paz, hasta que se lo llevaron los asirios, los babilonios, los asirios. Fue un reino en paz. Tuvo por lo menos 39 años de una paz. Nadie lo molestó, ni los egipcios, ni aquellos, ni los otros. Nadie lo molestó. Fue próspera la nación y adoró la prosperidad. En lugar de hacer los muros espirituales de la nación, derribó los muros espirituales de la nación y también los muros físicos. Él perdió totalmente el sentido de devoción. No sé qué habrían hecho en una situación como la de la Fabi o como de Gustavo, ¿verdad? ¿A qué habrían recurrido? Lo más seguro es que lo mandara a uno de esos árboles en los lugares altos para que ahí Baal o Acera hiciera algo sobre esta persona o le pidiera sacrificios especiales para esas deidades. No sé qué hizo, a quién le estamos dando la gloria. ¿Qué devoción están aprendiendo nuestros niños y jóvenes de esta generación de mayores que estamos acá? Por lo tanto, no es
sorprendente ver cómo perdieron la devoción rápidamente. 4 cosas, si puedo. Sí puedo. 4 cosas que debemos tener en mente. Por favor, tómele una foto a la pantalla. Yo creo que subimos la predicación en los siguientes días. Los apuntes, eso que está ahí es lo mismo que tengo aquí. Pero ¿cómo se recuperó la devoción de parte de Manasés? Número 1, se acercó a Dios. Estando en la cárcel prisionero, confesó su pecado a Dios. Así dice el texto que leímos. ¿Se acuerda que leímos? Que estando quebrantado, y allá cuando van haciendo el relato final dice su oración también y cómo fue oído de todos sus pecados y su prevaricación. La devoción no es un acto aislado en donde yo vivo como quiero y pretendo que Dios me va a escuchar levantando manos sucias, rodillas torcidas, pies yendo en caminos que no son los de Él. Sí, pero Dios es bueno, Él me va a oír porque ya sabe que yo ando en esto, pero no quiero dejar eso. Ya sabe que yo tengo estas costumbres, pero Dios me va a oír. Y lo va a oír, pero no siempre es Dios quien responde al clamor que hacen algunas personas. A veces es Satanás. Y por eso es que lo primero que debemos hacer para recuperar la devoción es justamente acercarnos, no alejarnos, tener esta actitud de confesión, de que uno entiende perfectamente que no está bien, que no debo ni de hacer ni debo dejar de hacer. Y en ese acercarse a Dios, como dice la palabra, completamente acercarse con todo el corazón a nuestro Dios, entonces allí es cuando la vida de devoción comienza a crecer de una manera pero superlativa, enorme, como dice el Salmo 55 versículo 10, 55 versículo 10, no sé si tengo correcta la cita, ¿verdad? No tengo correcta la cita, olvídelo, ¿verdad? Mejor le doy otro salmo, Salmo 32, que son mis salmos favoritos, ¿verdad? Pero me encanta, Salmo 32, versículos 3 al 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, no hay avivamiento sin confesión de pecado, acercándonos a Dios para ser limpiados, para ser conscientes que la sangre de Jesucristo ciertamente me limpia de todo pecado, pero debo venir a Él en actitud de quebrantamiento, arrepentimiento, dolor de corazón, todo lo que usted dice. ¿Quién, dice el Salmo 24, quién entrará al monte santo? Pues el limpio de corazón, así dice el texto, el que no ha dado su corazón para la maldad, dice claramente el Salmo. Eso es lo que dice el Salmo. No hay vuelta a la devoción, ni hay avivamiento si no se da este acercarse directamente al Señor Jehová nuestro Dios. No hay, olvidémonos, yo no puedo fabricar el avivamiento. Yo puedo generar cultos bien montados, bonitos, emocionales, poner luz negra, poner oscurito aquí, poner un poco de hielo seco echando humo por aquí, asumir un tono, un tono motivador, más motivador de lo que estoy haciendo ahora. Es fácil superar esto. Y generar por medio de una hora de alabanza, de pie, de gritos, de júbilo y todo lo que usted quiera, y decir, estamos en avivamiento porque hoy el culto estuvo poderoso. No, a mí me interesa lo que pasa al pasar las santas puertas. Digo las santas puertas porque los parqueos y las puertas de la iglesia tienen un poder a saber. Ahí viene peleando uno todo el camino con la familia, ¿verdad? Entra al parqueo y lo saluda el vigilante. Dios lo bendiga, varón. Sí, bendiciones, hermano, ¿verdad? Y se cambió todo, Como que la puerta del parqueo tiene un algo así. Si no hay un acercarse a Jehová con limpieza de manos y confesión continua de pecado, créame, avivamiento no va a haber. La devoción se va a estancar. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero. Antes ha dicho que podemos acercarnos al tono de la gracia. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y no se refiere ni a la marca de agua ni a bañarse. Es mucho más que eso. 2.
Dos, la segunda cosa que hace crecer la devoción. La oración se vuelve un estilo de vivir. Fue lo primero que hizo Manasés. Oró, dice claramente, oró al Padre. Oró, se extendió en su clamor a Dios nuestro Padre. Por eso el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz. Dicho de otra manera, no hay horario de oración. Los jueves se reúne un grupo para orar aquí en la mañana. Estamos trabajando en devolverle las oportunidades de orar juntos a la iglesia. Pues no hay horario, hermanos, ni fecha en el calendario. Todos pensaron caballo, ¿verdad? La oración, sin oración, créame, no va a pasar absolutamente nada. La obediencia a la palabra de Dios, el tercer factor. No hay devoción si no estamos en el libro de Dios, hermanos. Si estamos en cualquier otra cosa, libros motivacionales, audios motivacionales, videos motivacionales, un montón de asuntos motivacionales, la tradición de mi iglesia, las reglas de mi congregación, estamos en un montón de cosas, pero si no hay un apego, un hambre, una sed por la palabra de Dios, créame, la devoción no va a crecer, hermanos. Va a ser una cosa bien amplia, pero así de profunda. Hago una prueba en casa. Jueguen una cosa que se llama esgrima bíblico. En el esgrima bíblico se dice así, todos listos con su Biblia, y uno dice primero el versículo y después el capítulo. Por ejemplo, versículo 16, capítulo 3, Juan. ¿Qué? ¿Nadie? Pues le iba a regalar una Biblia al que se parara y dijera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pruébelo, dígale, búscame esta, capítulo 5, versículo 5, capítulo 2 de primero de Nabucodonosor. Deje de estarlo buscando, no existe, pero ya me he enganchado un montón de gente, hermanos, haciendo esto. Pues ¿sabe qué? Después de algunos meses y a veces años de la vida, todavía estamos buscando el orden de los libros en el índice. Y como ahora usamos teléfono, ni sabemos a dónde están. Yo les desafío, sin conocimiento de la palabra de Dios, no va a crecer mi devoción, no hay avivamiento. Todos los avivamientos están basados en la palabra de Dios. Y número 4, Él restauró. Manasés restauró las oportunidades de adoración, todos los altares. Él dice, aquí había un altar de Baal, bótenlo, quémenlo, tírenlo ahí al Gehenna, ahí al valle de Hinnom, tírenlo ahí, ¿verdad? Aquí había un monumento fálico para la diosa Cera, bótenlos todos, lo que está en los montes, quiten todo eso. Pero inmediatamente hace la obra de restauración. Este es el templo del Señor. Y el templo del Señor es santo porque el que está en el templo es más santo que el templo. Así dice el Evangelio de Juan. Entonces nos toca reconstruir altares, hermanos. Nos toca volver a la casa, a un lugar de adoración. No en la casa, la oficina, lo que sea. Vuelva a sentarse un ratito con sus niños, con sus jóvenes. Oblíguelos. Si todavía están bajo su autoridad, es regla. Y si el niño quiere autonomía, independencia, o quiere, siempre se me olvida esta palabra, cuando se liberan, emancipación. Está bien, dígale que se emancipe. Sí, que se vaya a vivir a un apartamento y pague el agua, la luz, el teléfono, la comida, el vigilante, el mantenimiento y todos los demás asuntos. Y quítele el carro, porque el carro es suyo, no es de... Y le va a decir, papá, a la hora que digas, voy a orar y voy a leer la Biblia con vos, porque sale mejor y es mucho mejor que ir a pagar a saber cuánto y a saber dónde y a saber con quién. Lo que quiero decir es que tenemos que volver a construir los altares familiares, hermanos. Tenemos que volver a esa costumbre tan linda en donde nuestros hijos y a veces nuestros nietos han aprendido a amar al Señor, a conocer su palabra, a inspirarse para la vida en el contenido de la palabra. O no me diga a estas alturas, mira, mi hijo, mi hija no quiere nada con el Señor ni con la iglesia, a ver qué podés hacer vos. Se lo anticipo, no puedo hacer nada. Solo hay dos personas, unos que pudieron y otro que puede hacer algo. El que pudo fue usted, cuando era tiempo.
Y el que puede es el Espíritu Santo de Dios cuando hace su voluntad a pesar de nosotros. Así que ahí tiene 4 factores para crecer en la devoción. Factor número 1, quebrantamiento y acercamiento a Dios. Factor número 2, la oración como un estilo de vivir. Factor número 3, la obediencia, el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios. Factor número 4, restaurar las oportunidades de adoración, los altares. No los cantos, los altares. Cantar es una gran cosa. Venga temprano, va a recibir lo demás del servicio, que también es adoración. La predicación es adoración, la ofrenda es adoración, el saludo es adoración. Todo es adoración el domingo en la mañana y el miércoles en la noche. Venga temprano, no se lo pierda. Ahí se muestran los cambios. 15 minutitos más temprano, media horita más temprano. No pase a desayunar. Ayune el domingo. Yo no desayuno los domingos porque no puedo, porque cuando uno está predicando está regurgitando, ¿verdad? El chorizo, los huevos, todo aquí, y uno traga, ¿verdad? Y bien feo, hermano, de verdad. Por eso no desayuno antes de venir acá. Acá me tomo un café, un pedacito de pan, ya está. Tengo hambre, hermano, ya nos vamos. En conclusión, no hay avivamiento sin genuina devoción. Me encanta cómo lo transmitía el pueblo, el liderazgo a Israel, voz de Dios, voz de Dios. Y le quiero pedir que se ponga de pie para leer esto. Está en pantalla, pero búsquenlo en la Biblia. Es más, quítalo de la pantalla. Quiten esa lámina, búsquenlo en la Biblia. Como decía un pastor gringo, decía libro de Deuteronomio, decía, ¿verdad? Porque le costaba decir Deuteronomio del todo. Yo, ¿de útero? ¿Qué onda? Deuteronomio. ¿Alguien me dice qué significa Deuteronomio? Levante la mano y me grita, ¿qué significa Deuteronomio? Vos no. ¿Alguien me dice qué significa Deuteronomio? Hermana Eddie, la segunda ley, la otra ley. Pues sí, la hermana Eddie, mujer de la palabra, ¿verdad? ¿Qué número es Deuteronomio en la Biblia? ¿Qué número del libro? Rápido. Gracias, Aidanidia. ¿Qué? ¿Tengo 5 minutos o qué? Así me hizo Aidanidia desde allá atrás. Hermanos, se lo leo. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. Algún día voy a explicar esto. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti, miren esto, está. ¿Sabe a qué equivale esto? Y va a disculpar la ilustración. Si usted es casado y está con su esposa y cuentea a otra mujer para que esté ahí con ustedes, así de ofensivo o más. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y hay más de una manera de destruir a una familia. Cuando las generaciones se apartan de Jehová nuestro Dios, nada más un milagro. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego que entendamos, Señor, que sin devoción no hay avivamiento, Señor. Te ruego, Señor, que nos vuelvas a poner en tus caminos, que nos acerquemos a ti, te busquemos mientras puedes ser hallado, que apreciemos cuando nos llevas al desierto, como vas a llevar al desierto a Fabi, estás llevando a Gustavo, porque en ese lugar tú nos vas a hablar con palabras de ternura, vas a seducir nuestro corazón en medio de las pruebas. Que nos demos cuenta que no es la religión, ni las costumbres, ni las tradiciones, es Jesucristo el Señor, el único que merece mi honor y gloria. Que me aparte de los altares que el sistema ha levantado delante de mis generaciones y de mí. Señor, que tenga valor para devolver los muros a mi propia familia, los que fueron derribados. Que quite cualquier objeto de adoración en la vida que hemos levantado, Señor. Padre, por favor, transforma completamente esto.
Que las voces que oigamos acerca de ti sean voces cimentadas en la palabra santa. Que, Señor, podamos modelar el clamor a ti, la oración, la intercesión, la acción de gracias, la alabanza, Señor, como parte de nuestra devoción, de estar devotamente enamorados de ti, Señor. Padre Santo, ayúdanos pues a hacer esta clase de generación, esta clase de iglesia, porque solo así tu nombre será preservado, como le dijiste a Israel: mi nombre estará sobre esta casa, si no se apartan de mí. Esta mañana es probable que usted haya escuchado un sermón un poco diferente de lo normal, pero devoción no significa a qué religión pertenezco. Devoción significa rendición completa a Jesucristo, el único Señor y Salvador. Si hay alguien esta mañana que me dice: Germán, pastor, yo me quiero entregar a Jesucristo ahora, he tenido mi devoción demasiado repartida, pero hoy es el día que me entrego a Jesús para que Él sea mi Señor y Salvador. Ahí donde está, por favor, levante la mano, yo voy a orar con usted. Hay alguien esta mañana que dice: yo me entrego a Cristo hoy. Sheila, ¿quiere venir conmigo, por favor? ¿Quiere venir conmigo? Yo voy a orar con usted. Wow. Sheila nos está visitando esta mañana, hermanos de consejería. Hay alguien más que, como Sheila, toma esta decisión. Hoy le he conocido, hermanos. Ahí donde está, levante su mano, por favor. Sí captó, ¿verdad? Venga conmigo. Wow. Mario o alguien del equipo. Padre Santo, aquí está esta mujer conmocionada, rendida a tus pies, Señor, en un mensaje que no es para esto, pero que haya comprendido quién es el único Señor a quien debe rendir su adoración, su devoción. Dale la seguridad de su salvación, de la vida eterna. Dale la certeza de que ahora no solo es criatura tuya, sino hija tuya. Dale la convicción de que nadie la va a arrancar de tu mano, porque, Señor, tú la compraste con el precio de tu Hijo Jesucristo. Tú la lavaste de toda pecaminosidad y tú le das el Espíritu Santo para que tenga el sello de propiedad tuya. Dale la convicción de la vida eterna y transforma, Señor, todo lo que haya que transformar en su vida, para que tenga la experiencia de tener una fuente viva que brota de adentro para afuera, Señor. Gracias por la vida de Sheila, Señor. Tú conoces los detalles de ella y te ruego en el nombre de Jesucristo que todo sea pasado ahora por tu filtro. Gracias por salvarla, gracias por transformarla, gracias por hacerla responder a un llamado tan particular. La bendecimos, Señor, y la recibimos como nuestra hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, hermanos. Denme un abrazo, Sheila. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.